Bienvenidos nuevamente a su clase de Ciencias Naturales. En esta temática desarrollaremos los contenidos abordados con respecto a lo que es la célula, su estructura, funcionamiento y la diferencia tanto de la célula animal como la célula vegetal. Estaremos hablando acerca de lo que es la división celular y los procesos de organización en la célula. Después de ver este video, realizará las actividades que están propuestas en el plan diario, que servirán de complementación y reforzamiento para los conocimientos adquiridos. Los primeros conocimientos de las células se obtuvieron en el siglo XVII, gracias a la creación del microscopio, instrumento óptico formado por uno o más lentes. Los microscopios permiten aumentar varias veces la imagen de los objetos que se observan, con ellos por lo que no puede describir las estructuras de su interior. Robert Hooke fue quien mejoró los microscopios y realizó observaciones en 1665 examinando una fina lámina de corcho. Fue el primero que utilizó la palabra célula al ver en esos tejidos unidades que se repetían en una serie de celdillas con paredes rígidas. Solo pudo observar la pared celular de la célula de la corteza del árbol de corcho. Dentro de las partes de la célula y sus funciones tenemos lo que es la membrana plasmática, que sirve como límite o barrera selectiva manteniendo una composición química muy ordenada. Todas las células poseen un metabolismo o reacciones químicas que posibilitan el mantenimiento de la vida. Almacenan en forma de ADN la información necesaria para controlar las actividades de reproducción y metabolismo y establecer su propia estructura. Las células son pequeñas de modo que en ellas las moléculas recorren distancias cortas, lo que acelera las actividades celulares. El citoplasma es el espacio entre la membrana plasmática y la envoltura nuclear. Está compuesta por el citosol, el citoesqueleto y los organulos. El citosol es el medio interno del citoplasma. En él flotan el citoesqueleto y los ribosomas. Su función es mantener la forma de la célula, formar pseudópodos, contraer las fibras musculares, transportar y organizar los organulos celulares. El núcleo dirige la actividad de la célula, asegura la reproducción y el paso de los caracteres a la descendencia. Está rodeado por la membrana nuclear, es la parte central de la célula que contiene el ácido desoxirribonucleico o ADN. En él se encuentran codificados los genes, es decir, la información hereditaria para perpetuarse necesitan reproducirse. Dentro de los tipos de células tenemos la célula procariota e eucariota. Pro significa antes, de cario, núcleo. No posee núcleo celular verdadero. El material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Carecen de organelos celulares, retículo endoplasmático, cloroplastos y mitocondrias. En algunas células procariontes, la membrana plasmática forma laminillas fotosintéticas. Puede tener forma esférica, ovoide, de bastón o en espiral. Las células eucariotas, eu verdadero, carion significa núcleo, son organismos cuyas células poseen un sistema de endomembranas internas muy desarrolladas. Estas forman y delimitan organelos donde se llevan numerosos procesos celulares. Lo forman todos los organismos vivos, incluidos los protozoos, plantas, hongos y animales. El tamaño es 10 veces mayor que una célula procarionte. El más sobresaliente de los organelos es el núcleo, donde se localiza el ADN. Este posee una organización mucho más compleja que el ADN procarionte. Dentro de los postulados de la teoría celular se resume en lo siguiente. Todos los animales y vegetales están constituidos por células. La célula es la unidad básica de estructura y función en un organismo multicelular. La división celular da origen a la continuidad genética entre células progenitoras y sus descendientes. La vida del organismo depende del funcionamiento y control de todas sus células. La teoría celular se completó al enunciarse que la célula es el ser vivo más pequeño que existe. Las células eucariotas
Pese a tener una estructura común, a todas ellas presentan dos tipos de organización, según se encuentren constituyendo organismos animales o vegetales. Todas las células, tanto animales como vegetales, están compuestas por membrana plasmática, citoplasma, núcleo y ADN. En la célula de los animales sí hay membranas de secreción, es de mucopolisacáridos, la denominan matriz extracelular. Las vacuolas son pequeñas, el núcleo suele estar en el centro, puede presentar cilio o flagelo o emitir pseudópodos. Y el polisacárido con función de reserva energética no es el almidón, sino el glucógeno. Los vegetales realizan fotosíntesis, fabrican alimento a partir de materia inorgánica. En los cloroplastos, órgano nulo de su célula, el color verde de las plantas se debe a esta, se realiza en la fase luminosa y oscura. Observemos los elementos en común tanto de la célula animal como la célula vegetal. Tienen mitocondria, membrana plasmática, citoplasma, citoesqueleto, perixisomas, núcleos y el aparato de Golgi similar. La célula animal, a diferencia de la célula vegetal, posee centriolos. En cambio, la célula vegetal tiene vacuolas, cloroplasto y la pared celular. ¿Qué es la división celular? Es una parte muy importante del ciclo celular en la que una célula inicial se divide para formar células hijas. Gracias a la división celular se produce el crecimiento de los seres vivos. En los organismos pluricelulares, este crecimiento se produce gracias al desarrollo de los tejidos y en los seres unicelulares mediante la reproducción vegetativa. Las células madres son células precursoras que dan origen a otros tipos de células, que poseen la capacidad y la información para que a partir de ellas se puedan formar células de corazón, riñón, hueso, entre otros. Para reproducirse, las células se dividen en dos, produciendo dos células hijas idénticas a la célula madre que les dio origen, a través de la reproducción asexual. La organización celular tiene la siguiente secuencia. De células pasan a formar tejidos, de tejidos pasan a formar órganos y de órganos pasan a formar sistemas. Debemos tener en claro que un organismo pluricelular es aquel que se haya constituido por un sinnúmero de células. En cambio, un organismo unicelular es aquel que se haya compuesto por una única célula. Hemos abordado el tema sobre la célula, sus características, su estructura y funcionamiento. Esto ha sido para la sesión del día de hoy, esperando verles pronto, confiando siempre en que el Señor y nuestra Madre Santísima nos protegerán ante las dificultades. Me despido de ustedes hasta la próxima sesión de clase.